Acá estoy ingresando a la Galería Turística Tipón. Hay una exposición fotográfica del descubrimiento de Machu Picchu. Vamos viendo algunas fotos. Hola, buen día. Bien. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Percy. Yo me voy a encargar de hacer la exposición fotográfica. Pues las fotografías lo ameritan. El tema que vamos a tocar es exclusivamente relacionado con Machu Picchu. Y más específicamente vamos a hablar respecto al descubrimiento del mismo. Pues en torno a él y a lo largo de la historia se ha ido creando una suerte de controversia respecto a la autoría. ¿Quién realmente descubrió Machu Picchu? De hecho, las fotografías fueron tomadas por quien habría descubierto el sitio arqueológico, el señor Hiram Bingham, profesor de historia en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Él llega un 24 de julio de 1911 y había investigado previamente. Siguiendo el curso del río Vilcanota, el que le da el nombre al Valle Sagrado, pues llega a un pequeño caserío denominado Pampa, donde los pobladores, a manera de comentario, le informan que a mitad de la montaña existía una ciudad abandonada. Y Bingham, para verificar la información y motivado por la curiosidad, decide subir a Machu Picchu. Cruza justamente este río, que es el río Urubamba o Vilcanota, es el mismo. Y el primero en pasar es justamente el campesino que le da la información. Su nombre es Melchor Arteaga. Al mediodía de este 24 de julio de 1911, Bingham ya está en Machu Picchu y toma la primera fotografía, que también es la primera evidencia fotográfica. No existen registros anteriores. Todo está cubierto por la naturaleza, pues ya habían pasado un poco más de 400 años después de la desocupación por parte de los incas. Inicialmente a Bingham le llama la atención algunos sembríos de coca, de maíz, de calabazas, inclusive en una pequeña choza. Bingham se pregunta quién pudo haberlo sembrado, porque era reciente, o si eventualmente habían familias que estaban viviendo allá. Y para tener una idea clara de lo grande que era Machu Picchu, pues no se le ocurre otra cosa que provocar un incendio. Ahí empiezan los problemas. No es una técnica que se utiliza en la arqueología. El incendio fue devastador, duró un poco más de 2 semanas. Suficiente para arrasar no solamente con la vegetación, la biodiversidad, sino también, lamentablemente, con evidencias arqueológicas que más tarde pudieron haber ayudado a reconstruir la historia. En condiciones normales y de acuerdo a la arqueología, Machu Picchu debía haberse deforestado en no menos de 15 años. Bingham lo hizo en 15 días. Por ahí el daño causado. Después del siniestro, Machu Picchu aparece en escombros completamente quemados, como se evidencia en la siguiente fotografía. Pues a pesar del incendio mismo, ya se pueden identificar algunos lugares importantes como la puerta principal, toda la zona militar, el Templo del Sol, la Plaza Sagrada, el Intihuatán, hay un extenso, etc. Pues seguidamente Bingham también procede a hacer excavaciones en Machu Picchu, que es a lo que él había ido, a encontrar las riquezas de las que tanto se hablaba. Así que contrata a los pobladores de la zona para hacer el trabajo. Fíjense que son campesinos y letrados, dedicados básicamente a la agricultura. Recordemos que era 1911. Estos señores no tenían ni la menor idea de lo que era la arqueología. Perdón, señores. No tenían ni idea, pues, de lo que era la arqueología. Y haciendo uso de herramientas agresivas como palas, picos, barretas, empiezan a escarbar Machu Picchu de manera indiscriminada, borrando las pocas evidencias que habían quedado, desapareciendo otras de manera irrecuperable y causándole tanto o más daño que el mismo incendio ya ha provocado previamente. Dice que trabajaban de día y de noche, pues Bingham les había ofrecido pagar una moneda de $1 a cambio de algún hallazgo importante. Sin medir consecuencia alguna y dentro de su ignorancia, terminan causándole un daño irreparable a Machu Picchu. El daño ya estaba hecho. Aquí el templo de las 3 ventanas, en el interior de la ciudad. Cuando se amplía esta fotografía, en la parte interna de la ventana central, justo aquí, aparece una inscripción hecha con carbón vegetal donde decía lo siguiente: aquí estuvo Agustín Lizárraga en 1902. Recordemos que Bingham llega en 1911, 9 años después. De hecho, la pregunta de rigor es: ¿quién realmente descubrió Machu Picchu? Pues Lizárraga era un campesino igual que ellos, vivía algunos kilómetros más abajo de Machu Picchu.
no solamente había dejado este testimonio escrito, sino ya lo había comentado a sus parientes, vecinos, inclusive había dado cuenta a las autoridades de momento. Lamentablemente, nadie le da mayor credibilidad, esto queda como un simple comentario, probablemente por su condición de ser un campesino más. Tampoco tenía el dinero ni los medios necesarios para mostrárselo al mundo, como sí lo hizo Bingham. Bueno, y es que Bingham viene pues auspiciado no solamente por la Universidad de Yale, sino también la National Geographic, la Kodak y otras instituciones. De modo tal que es justamente gracias a Bingham que Machu Picchu se conoce en la actualidad tal cual se presenta. Es cierto que él no descubre Machu Picchu, pero también es cierto que es él mismo quien se va a encargar de publicitar y dar a conocer al mundo entero de la existencia del sitio arqueológico a través de la National Geographic. Que coincidentemente esta institución, ese mismo año cumplía sus bodas de plata, necesitaban un buen reportaje para festejarlo. Y qué mejor que el descubrimiento de Machu Picchu. A partir de la llegada de Bingham en 1911, Machu Picchu no solamente va a estar en los ojos del mundo, sino ya es considerado como el hallazgo del siglo. Algunas familias que vivían por allá. ¿Ustedes ya estuvieron en Machu Picchu, señores? Sí. ¿Algunos sí? Sí. Bien, a los que ya han ido, obviamente, los felicito. Y a quienes no han ido todavía, los felicito más aún. Les aseguro que después de esta explicación van a tener una bonita visita. ¿Ok? Y la pregunta iba por lo siguiente. Y los que han ido allá a Machu Picchu me van a dar la razón. Los guías suelen explicar de que Machu Picchu estuvo abandonado y desocupado por más de 400 años, y esto no es cierto. Habían familias que vivían allá. Sino que alguien nos explique de dónde salen los sembríos de coca, de maíz, té, inclusive la pequeña choza. Esto no se siembra solo, alguien debió haberlo hecho. Pues están allá. Son 3 familias las que habitaban Machu Picchu a la llegada de Bingham. Esta fotografía fue tomada el mismo día que llega, 24 de julio de 1911, antes del incendio. La familia Álvarez, Recharte y Arteaga. Otra evidencia, su casa bien techada. Sin embargo, con el incendio, que fue devastador, también arrasó con su vivienda. ¿Y cómo lo sabemos? Pues Bingham lo cita en su libro, y la forma como lo cita es lo que llama la atención. Refiriéndose a esta fotografía, Bingham escribe lo siguiente: después del incendio, estas familias se fueron pacíficamente del lugar. Hay que subrayar pacíficamente, ¿no? Y de hecho esto motiva a tener que investigar un poco más, y en el trayecto hemos ido encontrando algunas evidencias arbitrariamente no contadas por Bingham. El libro, titulado Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, había tenido tanta demanda en el mercado que Bingham ordena hacer una segunda edición, como corresponde. Sin embargo, en esta segunda edición, y de manera conveniente, Bingham manda a borrar algunas evidencias, fotografías, textos. Dentro de muchas fotos manda a borrar estas 2. Y las manda a borrar, pues para él suponían ser un obstáculo en su proyecto de querer aparecer ante el mundo como el único descubridor de Machu Picchu. Y es que ocurre algo adicional. ¿Recuerdan al señor Agustín Lizárraga, quien deja la inscripción? Pues pasando un puente muy parecido al de la segunda foto, dice que cae y muere ahogado. Coincidentemente, 3 personas más desaparecen en esa misma semana. El único cuerpo que encuentran es de Agustín Lizárraga. Y Bingham, al enterarse de la noticia, lo primero que hace es mandar a borrar esta inscripción. Y ahí es donde él comete un error que ya no se le puede pasar por alto. Probablemente motivado por la circunstancia, la desesperación, tal vez las ansias de querer trascender en la historia, pues a pesar de haberlo mandado a borrar, él ya lo había publicado en la primera edición de su libro. Y de hecho, quienes habían adquirido estos ejemplares, que no eran pocos, conocían la historia que hoy pretendo narrar para ustedes con evidencia fotográfica. Y mejor aún si estas fotos fueron tomadas por el mismo Bingham. Pues de eso trata la exposición, de poner en claro qué pasó realmente en ese momento. Como historiador considero que la historia hay que narrarlo tal cual. Nos agrade o no, la historia es única, y esa es la que pretendemos contar. ¿Les parece si avanzamos un tanto para mostrarles el resto de las fotografías? Por lo menos los que están por acá. Pasen, aquí hay espacio suficiente.